compaginar la física con otras disciplinas, no quedarnos en el contenido conceptual cerrado, sino abrirlo a las otras especialidades y su interrelación, el contexto histórico en el que el conocimiento se produce, las implicancias culturales y sociales generales, porque en el siglo XXI imaginar ese concepto tradicionalmente humanista de lo que es la cultura general no tiene mayor sentido. O sea, la cultura general también tiene un componente científico que antes parecía como cerrado, hermético a alguna parte de la sociedad y que hoy queremos que sea un poco para todos. Bueno, nosotros nos comunicamos con el coordinador de física, Telio Aniotis. Él nos dio el contacto del doctor que se presenta hoy con nosotros, que lo recibimos con mucho gusto. Y bueno, sabemos que el desafío del tema no es de pronto, es un desafío justamente porque es sumamente importante desde el punto de vista cultural e histórico, pero a veces existe un miedo a la física, pensando que son solamente ecuaciones o que son cosas que no son que son impenetrables, y creo que justamente la idea es un poco desmitificar ese preconcepto tan arraigado muchas veces en la sociedad. Y bueno, por eso, y casualmente en este año lo que digamos catapultó un poco la idea es una figura, la de Stephen Hawking, que bueno, falleció este año, una figura obviamente archiconocida, y bueno, también un poco fue como el disparador, si de alguna manera eso ponía en el tapete este tipo de temáticas que a veces nos parecen un poco lejanas o muy lejanas, y bueno, tratamos de que sea un acercamiento y bueno, pero distraerlos más. Esa es un poco la idea del porqué de esta charla. Así que, bienvenido. Quisiera saber algo de ustedes primero. ¿Cuántos de ustedes son estudiantes de física? ¿Cuántos no son estudiantes de física? Ajá, ok. He preparado una charla que tiene un cierto contenido técnico, no es nada avanzado. La idea es que para los que quieren se podría entender las ideas un poco más allá de lo puramente hablado. Pero voy a intentar que no sea difícil para los que no tienen la preparación. Bueno. Bueno, eso capaz, no sé si se ve bien. Esos son dos agujeros negros que están orbitando uno al otro y van a juntarse en un ratito. Se ven así porque el campo de estrellas que está atrás está distorsionado por el efecto de gravitación. Ok. Bueno, entonces lo que quiero hacer es contarles un poco cómo se llegó a esa idea. Eso lo que vieron era una simulación de un evento que ha sido observado indirectamente en el 2016 y varios parecidos. Luego, usando porque ha llegado a ser posible medir las ondas gravitacionales que producen esos eventos. Bueno, comenzamos con Albert Einstein en 1905, que está recién egresado de la licenciatura en física y tiene un trabajo como funcionario de la oficina de patentes en Suiza, y publica lo que hoy en día se llama, entre otras cosas en ese año 1905, publica lo que hoy en día se llama la relatividad especial. No se llamaba así entonces, pero ahora se llama así. Y eso es una teoría marco,
un marco teórico para reemplazar el marco teórico de la mecánica newtoniana, que es lo que todo el mundo aprende en el liceo, y había sido muy exitoso hasta por 200 años o más, pero lo reemplazó con esto y eso fue un éxito inmediato. Y les quiero introducir algunos conceptos que se van a mencionar más o se van a usar un poco más tarde, pero si les resulta difícil, entiendan lo que entiendan y no se preocupan por lo demás. Ok, la relatividad especial, como la mecánica newtoniana, supone que existen lo que se llaman referenciales inerciales que abarcan todo el espacio-tiempo, todo el universo. Un referencial inercial es un sistema de coordenadas en el espacio, un sistema de 4 números para ubicar los eventos en el espacio-tiempo. Entonces T para el tiempo, X, Y y Z para ubicar puntos en el espacio. Y son elegidos tal que partículas o cuerpos que no experimentan ninguna fuerza mueven con velocidad constante. Ustedes capaz se acuerdan una de las leyes de Newton, que si no actúa ninguna fuerza sobre un cuerpo, entonces mueven con velocidad constante, pero eso es cierto solo con respecto de esos coordenadas especiales llamados un referencial inercial. Se puede imaginar en un referencial inercial como el tiempo y las coordenadas X, Y y Z medido por un conjunto de reglas, un reticulado de reglas, reglas de madera o lo que sea, y relojes sincronizados entre sí. Por supuesto, no tienen que realmente estar presentes eso, pero se puede imaginar que esos son el tiempo y las posiciones que se medirían si estuviera ese reticulado presente. Ok. Y no hay un solo referencial inercial, puedes armar tus reglas y relojes moviendo a cualquier velocidad que quieres, y esos siempre definen un referencial inercial, quiere decir que en la teoría de Newton, que valen las leyes de Newton con cualquiera de esos referenciales inerciales, no depende independiente de su velocidad, y eso también es cierto en la teoría de Einstein. Hasta ahí son iguales. La diferencia es que Einstein también pide un hecho, algo que se había observado empíricamente, y eso es que en todo referencial inercial, independiente de su velocidad, la velocidad de la luz es igual. Eso es una cosa muy rara porque piensas, bueno, si yo tengo mi referencial, mis reglas, mis relojes y voy a medir, y aquí tengo un rayo de luz que está emitido en algún punto, viaja, yo podría hacer otro referencial que anda corriendo atrás de ese rayo de luz, y entonces se tendría que ver más lento la luz en ese referencial que le sigue, ¿no? Como si alguien está corriendo por la calle y si le sigues en un auto, entonces se ve más lento relativo a ti en el auto que para la persona parada en la calle. Pero resulta que eso no es lo que se observa. No importa cómo se mueve la Tierra, si mides la velocidad de la luz, en el referencial de tu laboratorio, por más que se está moviendo, la Tierra rota, hace su órbita, se mueve de manera muy complicada, siempre es igual la velocidad. Y resulta que se puede acomodar eso en ese esquema de referenciales, pero tienes que tener una relación entre distintos referenciales que es, bueno, no la más obvia que uno piensa intuitivamente.
Y eso es la diferencia entre la teoría de Einstein y la de Newton. Y les voy a, sin entrar, se descompuso bastante eso, sin entrar en cosas técnicas, o sin entrar en siquiera cómo desarrollar esos resultados, les quiero decir 3 cosas que son diferentes que en la teoría de Newton, porque las vamos a usar. Bueno, uno es que eventos son cosas que pasan en un lugar en un cierto tiempo. Eso es un evento. Eventos que son simultáneos, que ocurren al mismo tiempo en un referencial, no son simultáneos en otro referencial. Uno suele pensar que, bueno, si 2 cosas pasan al mismo tiempo, entonces no importa cuán rápido te mueves, siempre pasan al mismo tiempo, pero no, y realmente no es muy difícil ver, si piensas realmente qué significa sincronizar relojes, ver que realmente no debería necesariamente ser cierto, y no lo es. La otra cosa que es diferente es que no se puede acelerar un cuerpo más allá del reposo a una velocidad más allá de la velocidad de la luz. Eso es porque eso descubre si intentas poner la ley de conservación de momento lineal, adecuarlo a este marco de relatividad de Einstein. Entonces se puede adaptarlo y tienes una nueva ley de conservación de momento lineal relativista, pero eso muestra que en la medida que empujas una cosa para que vaya más y más rápido, se hace más y más masivo, entonces se hace más y más difícil acelerarlo más. Entonces, y la masa del cuerpo crece sin límite en la medida que te acercas a la velocidad de la luz. Entonces, simplemente empujando un poquito más no logras sobrepasar la velocidad de la luz, porque se hace cada vez más difícil. Y entonces, si lo ves desde el punto de vista de espacio-tiempo, aquí hay un diagrama, abajo ven, con un cono, bueno, hay 2 diagramas, los 2 se refieren a eso. El eje vertical es el tiempo, el plano horizontal son 2 de las dimensiones del espacio, y ven que hay un cono que se llama el cono luz. Eso es la parte del espacio-tiempo que se ve trazado por un pulso de luz que está emitido en el vértice del cono, Empieza en un punto a tiempo 0 y después anda expandiendo bueno, en el espacio realmente sería una esfera, pero aquí solo tenemos 2 dimensiones de espacio, entonces es un círculo, como las ondas sobre una superficie de agua. Si tiras una piedra, anda expandiendo un círculo. Y si ves eso en espacio-tiempo, si pones los distintos tiempos en un montón, con el tiempo hacia arriba, eso forma un cono. Eso se llama cono luz, y el hecho que no puedes ir más rápido que la luz, eso significa que no puedes salir del cono luz. Si empiezas en el vértice, siempre tienes que estar a algún lado adentro de ese cono, no puedes salir de esa superficie. Y finalmente hay un pequeño... Eso dice, si un reloj se desplaza a velocidad constante de un evento a tiempo t y posición x, digamos que escribimos solo una coordenada, hay otro evento que es
a tiempo delta t más y posición delta x más, entonces el reloj avanza por un tiempo, el tiempo del reloj, por raíz delta t cuadrado menos a delta x sobre c cuadrado. C es la velocidad de la luz. Si quieren pueden suponer que es 1 en las unidades que usas y olvidarte de todos los c's. Yo lo puse para poner todas las unidades y todo, pero eso les tendría que hacer pensar un poco en el teorema de Pitágoras. ¿Ustedes se acuerdan de Pitágoras? El diagonal es cuadrado, es el adyacente cuadrado más el opuesto cuadrado. Bueno, eso es muy parecido, salvo que hay un signo menos metido. De ahí va a venir esa noción, ese tiempo transcurrido por un reloj, da una noción de geometría del espacio, es como una noción de distancia. Y de ahí viene lo que siempre se dice, que la gravedad, según Einstein, es geometría. Bueno, eso es la geometría que es. Ok. La teoría de gravedad de Einstein. Bueno, entonces Einstein publicó este artículo en 1905. Fue bastante reconocido. Fue sorprendente considerando cuán radical, cuán raro era. Fue aceptado muy rápidamente por la comunidad de físicos, en parte capaz porque realmente había mucha gente pensando en las mismas líneas, y si Einstein no hubiera publicado, entonces hubiera sido otro. Y entonces en 1907 el redactor del Anuario de Radioactividad Electrónica, Johannes Stark, pidió a Einstein un artículo resumiendo su teoría de relatividad y sus consecuencias, ¿no? Un tipo de artículo de resumen para un trabajo de referencia. ¿Okay? Mucho después, Stark se entusiasmó por los nazis y era el líder del movimiento de la física germánica contra la física judía de Einstein y Heisenberg. Heisenberg ni siquiera era judío, pero igual. Pero en ese entonces todo estaba bien y Stark escribió al todavía funcionario de la oficina de patentes Albert Einstein y le pidió un artículo para su obra de referencia que estaba redactando. Y bueno, entonces Einstein se pone mano a la obra y tiene esa teoría de relatividad y supuestamente es una teoría marco. Entonces todas las leyes de física tienen que de alguna forma entrar en ese marco. Y eso tiene que explicar cómo es posible. Y entonces en alguna altura llegó al fenómeno de la gravedad. Había una muy exitosa teoría de gravedad, la de Newton, y él decía, bueno, pero la estructura fundamental de la teoría de Newton, el marco de mecánica newtoniana, no era de todo bien. Y entonces tiene que reemplazar la teoría de Newton con algo nuevo que está compatible con su nueva estructura. Eso de las referenciales que tienen esas raras transformaciones entre sí. Y bueno, no tenía mucho tiempo para el encargue, entonces se convence erróneamente que es imposible hacer eso dentro de la relatividad especial, que piensa que cualquier teoría de gravedad en cual la velocidad de la luz es uniforme en el espacio, lo cual es en su marco, necesariamente viola otro principio llamado el principio de equivalencia.
El principio de equivalencia es un principio muy viejo. Dice que la aceleración gravitatoria de un cuerpo no depende ni de su masa ni de su composición. ¿Ustedes han oído de eso alguna vez? Sí, ok. Eso fue establecido empíricamente por mucha gente. En la antigüedad Aristóteles dijo que no era así, pero no sé cómo. Se ve que Aristóteles jamás miraba fuera de su ventana. Bueno, no sé. Supongo que el trabajo de Aristóteles en su momento era muy importante y nosotros vivimos como en una reacción a Aristóteles, pero verdad que no sé cómo uno puede llegar a las ideas. Simplemente tendría que haber agarrado unas cosas y tirarlas en el piso. Bueno, pero otra gente hicieron eso, y esto descubrí cuando estaba en Wikipedia, cuando estaba preparando esa charla. Incluso un Juan Filiponos de Alejandría, en 520 después de Cristo, no solo hizo la prueba, pero también escribió sobre eso. Dijo que, bueno, que la aceleración gravitatoria no depende de la masa, no sé qué, habló de la composición. Después, visto que hay que decir las cosas muchas veces para que pegan, Simon Sterling y Hugo de Groot, que fueron amigos del príncipe Mauricio de Holanda, también hicieron esa prueba, y ahí está, arriba está el Simon Sterling. Era sobre todo ingeniero y hizo muchas cosas. Construyó un vehículo a vela, que era como un barco a vela, pero con ruedas, que andaba sobre las playas de Holanda en gran velocidad, y el príncipe Maurits y todo su corte andaba como 20 a la vez en esa cosa, andando a 30 kilómetros por hora, y era una gran excitación para ellos, porque eso es mucha velocidad. Entonces ellos también verificaron eso, y finalmente el que lo hizo valer para la historia era Galileo Galilei, y encontré ese lindo retrato de Galileo Galilei. Van a haber notado hasta ahora que todos los retratos de las personas son relativamente jóvenes. Es porque toda esa gente hicieron esas cosas relativamente jóvenes, y se suelen mostrar fotos de Einstein y de mucha gente cuando son viejos eminencias, pero eso es mucho después de que hicieron las cosas de que uno está hablando. Y bueno, eso es Galileo cuando más o menos trabajaba en esas cosas, más o menos esa edad. Bueno, y esa idea que después fue verificada con más y más precisión por Newton, por mucha gente, hasta el día de hoy todavía se hacen experimentos. Eso fue incorporado en la teoría de gravedad de Newton respeta ese principio, y eso, si tienen esos conceptos un poco frescos, se puede ver muy fácilmente. La masa por la aceleración de un cuerpo es igual a la fuerza aplicada, y a la vez la fuerza de gravedad es proporcional a la misma masa inercial, como aparece en la segunda ley, la primera ecuación ahí. Y entonces, si quieres solo calcular la aceleración, la masa cancela, y la aceleración no depende de la masa. Y bueno, no depende de la composición tampoco, porque en ninguna de esas leyes dice nada acerca de la composición. Así. Ni siquiera aparecen en las dos ecuaciones. Bueno, entonces Einstein se convenció que no podía satisfacer ese principio de equivalencia, que era para él un hecho de la naturaleza, para nosotros también, dentro de la relatividad especial. Entonces decidió construir su teoría de gravedad en base al principio de equivalencia. Entonces, pero supuso un principio de equivalencia un poco más fuerte de lo que yo dije ahí. Él consideraba un ascensor. Él observaba lo siguiente, que parece muy plausible, pero de nuevo es
un tema para experimentos. Para alguien quien está dentro de un ascensor, pero que no puede ver afuera, da exactamente lo mismo si el ascensor está quieto, colgado en un campo gravitatorio, o si el ascensor está en el espacio interestelar, a algún lado donde no hay gravedad, y está siendo acelerado hacia arriba. No hay ninguna diferencia observable entre esas dos situaciones. Entonces, dicho en jerga de mecánica newtoniana, él estaría diciendo que la gravedad es lo que se llama una fuerza fictia. Si vas a un referencial acelerado, aparecen fuerzas fictias como la fuerza centrifugal y cosas así, y la gravedad sería de ese carácter. Otra manera equivalente de decir lo mismo es que en un ascensor en caída libre, que espero que a ustedes no les toca eso nunca, pero no hay gravedad. Bueno, Hawking quiso experimentar eso, entonces un ascensor en caída libre es un poco peligroso, pero hay algo equivalente y eso es un avión que vuela hacia abajo. Entonces los motores del avión vencen la resistencia del aire, entonces caes exactamente como si estuvieras cayendo en caída libre, y ahí está Hawking flotando. La gente al lado supongo que están ahí para asegurarse que no anda flotando y golpeándose contra las paredes, porque no está muy bien en defenderse contra eso Hawking, ya que no puede moverse su cuerpo. Aunque mirándolo bien me entró la duda que capaz para ahorrar plata simplemente estuvieran en esa cámara y estaban tirando Hawking en el aire. Pero para nuestros propósitos eso es exactamente lo mismo. Igual estaría experimentando falta de gravedad, por mucho menos tiempo, obviamente, si solo te tiras. Entonces no es necesario ser amigo de un capitán de la industria como Richard Branson que te lleva en tu avión. Cada uno de ustedes podrán experimentar la ausencia de gravedad. Solo hace falta saltar y caer, y un ratito estuviste libre de gravedad. Ok, entonces esa idea es también lo equivalente a decir que los referenciales en caída libre son los referenciales inerciales. Ustedes se acuerdan, los referenciales inerciales son unos, realmente son unas coordenadas en espacio-tiempo definido por unas reglas y unos relojes. Uno podría tomar esas reglas y relojes y dejarlos caer. Eso definiría un referencial en caída libre. Y lo que Einstein está diciendo que eso no solo, y en ese caso los cuerpos que no experimentan ninguna fuerza salvo la gravitatoria se moverían con velocidad constante respecto a ese referencial que cae libremente. Eso es el ascensor en caída libre, ¿no? Ascensor en caída libre es lo mismo como falta de gravedad. Y él dice que no es solo que aparece como fuera un referencial inercial, él dice que esos son los referenciales inerciales. Y los otros que están fijos, esos reticulados de reglas sentados sobre una mesa, no son los referenciales, son acelerados. ¿Okay? Eso es una diferencia desde el punto de vista de Newton. Ok, ahora no se asustan, vamos a llegar a que es casi el punto más técnico, más difícil de entender capaz, y después se va a hacer más fácil porque las cosas que voy a explicar van a ser mucho más complicadas aún, y entonces no les voy a explicar, simplemente les voy a contar cuál es el resultado. Ok,
Entonces ese principio te permite más o menos deducir cómo la gravedad actúa sobre la materia. Y una manera, un ejemplo es el movimiento de una partícula libre. Y resulta que lo que hace una partícula libre, un movimiento libre, sin experimentar fuerzas salvo gravedad, que en ese esquema realmente no se considera una fuerza, lo que hace es mover tal que maximiza el tiempo marcado por un reloj que sigue esa partícula. Déjame explicar eso. Realmente, cuando digo que lo maximiza es un poco falso, porque si eso es cierto si el trayecto es corto. Si es más largo, simplemente el tiempo es estacionario. Pero eso es un punto fino. Vamos con maximiza. Eso quiere decir que tomas todas las trayectorias en el espacio-tiempo, ahí tienes el tiempo t, una dimensión de espacio x, que tiene un evento de partida, un evento de terminal fijo, y pruebas todas las posibles trayectorias y te quedas con la trayectoria que hace el tiempo más largo, el tiempo medido por el reloj que tiene la partícula en su muñeca, ¿no? Ok, ¿por qué sería eso? Bueno, yo había mostrado hace tiempo una fórmula para el tiempo que lleva a que marca un reloj que mueve de un evento a otro, en ausencia de gravedad, en la relatividad especial, y en ese caso, en ausencia de gravedad, las partículas libres mueven en líneas rectas, y eso es, según esa fórmula de relatividad especial, es la trayectoria que maximiza el tiempo. Y si, de hecho, hay un ejemplo que muestra eso, lo ilustra, que creo que todos los que han estudiado un poco o oído un poco de relatividad especial han visto la paradoja de los gemelos, ¿no? Un gemelo se queda en la Tierra, el otro gemelo va a un gran viaje por el espacio y vuelve, y al final el gemelo que quedó en la Tierra es mucho mayor que el que se fue de viaje. ¿Por qué? El que se quedó, bueno, aquí estamos dejando de lado de que la Tierra tiene un campo gravitatorio. El que se quedó quieto, que siguió una línea recta en el espacio-tiempo, está maximizando el tiempo, y cuando llega al mismo evento terminal, donde se encuentra con su gemelo, está más viejo que el gemelo que hizo el camino rojo ahí, que no es una línea recta. Y eso puedes sacar de esa fórmula, pero creo que no vamos a hacer eso. La fórmula que mostré antes por el tiempo transcurrido en el reloj que mueve en línea recta en espacio-tiempo. Ok, creo que lo dejamos ahí. Y bueno, quiero decir eso un poco más detalle y mostrarles un ejemplo. Ok, aquí es gravedad, es geometría. Bueno, yo había dicho eso, que el tiempo transcurrido en un reloj móvil, moviendo en línea recta, era el delta tau es el tiempo, digamos, del reloj de pulsera, o el reloj que mueve, y el delta t es el tiempo de un reloj fijo, y el delta x es la distancia medida con alguna regla del desplazamiento, y era esa delta t, tau es igual a raíz delta t cuadrado menos delta x cuadrado. Y como yo dije antes, eso es análogo al teorema de Pitágoras, cuando es el menos metido.
Entonces eso define una suerte de distancia, una noción de distancia en el espacio-tiempo. El principio del ascensor, lo que hablamos del ascensor, el principio de equivalencia extendido, eso dice que localmente puedes hacer dentro del ascensor, en caída libre, todo es como en relatividad especial. Entonces, esta fórmula aplica literalmente tal cual como es dentro del ascensor, en una pequeña región en el espacio. Y eso dice que ese tipo de geometría se llama una geometría lorentziana en lugar de euclidiana, que esa geometría es plana, pero globalmente puede ser curva, como una superficie, no sé, puedo dar un ejemplo, una superficie de esa botella, si lo miras muy de cerca, cada punto es casi un plano, pero si lo miras un poco a escala más grande, no lo es, ¿no? Es curvo. Y es esa curvatura que produce los fenómenos que conocemos de gravedad. Y aquí es el ejemplo. Vamos a considerar una partícula lanzada hacia arriba, una persona saltando, y después cayendo de vuelta a su altura original. Entonces eso en espacio-tiempo, si tienes un eje de tiempo, otro eje de altura, eso describe una parábola. ¿Y por qué va así? Porque eso es la curva que maximiza el tiempo. Bueno, porque si habías quedado, en lugar de eso, la partícula había quedado en el piso, entonces el tiempo es menos porque hay un fenómeno, eso es un aspecto de la curvatura de la geometría cerca de la Tierra, de cualquier masa, y eso es básicamente donde el potencial newtoniano es bajo, el tiempo va más lentamente. Los relojes van más lentamente. Si andas mirando desde arriba de órbita, ves que el reloj va muy lento de esa gente ahí abajo. Entonces ese tramo quedándose en el piso es más corto en tiempo, más breve, porque los relojes van más lentos. Y el tramo más alto, bueno, para el tramo más alto tiene que mover más rápido, entonces es como en la paradoja de los gemelos, va más cerca de la velocidad de la luz, entonces también se podría decir que el reloj va más lentamente y queda de nuevo más breve ese tramo. El que demora más tiempo es la parábola conocida. Entonces, si ustedes se encuentran algún día tienen que dar una presentación y no está pronta del todo, están en el lugar y quieren maximizar el tiempo que tienen para terminar esa presentación, lo mejor que pueden hacer es llevar uno de esos cañones de circo para balas humanas y lanzarse hacia arriba con tal velocidad que cuando llegan cayendo impactan justo en el momento que tiene que empezar su presentación. Así tienen algunos nanosegundos más para preparar su presentación que si hubieran quedado simplemente ahí sentados trabajando. Ok. Bueno, espero que les dio el sabor de qué es geometría de espacio-tiempo y cómo eso determina el movimiento de cuerpos. Para realmente calcular algo habría que reformular las cosas en un formalismo que es más ameno para cálculos, pero más abstracto para describir. Ok, bárbaro. Pero eso no dice cómo es el campo gravitatorio. Dice cuál es el efecto del campo gravitatorio sobre la materia, pero cómo decidís
dices la geometría es curva, pero ¿cómo es curva? ¿Cómo es la geometría? Se sabe cuál es el efecto de una geometría curva sobre la materia, pero no saben qué forma toma la geometría, dado la masa, por ejemplo, de la Tierra. Y entonces eso era una cosa que Einstein tenía que hacer. En 1912 se pone en serio trabajando en eso. Había algunos contratiempos, suerte de contratiempo, capaz que no. Mientras está trabajando en eso, aparece Gunnar Nordström de Finlandia, un joven finlandés, un físico, con la vieja teoría que Einstein había rechazado al comienzo porque dice que no satisface el principio de equivalencia. Bueno, mientras tanto, Nordström había encontrado la misma teoría y viene y dice a Einstein, tengo esa teoría que no es bárbaro. Y Einstein dice, bueno, pero no satisface el principio de equivalencia, mira, etcétera, etcétera. Se ponen a hablar, pero claro, Nordström, eso es su cosa, tiene esa teoría y quiere que funcione. Entonces él insiste y al final, en colaboración con Einstein, logra que sí satisface el principio de equivalencia y es una teoría dentro del marco de relatividad especial. Que en principio parece mucho más sencillo, o sea, así no sé cómo Einstein se sintió con eso. Había hecho todo ese trabajo porque pensó que era imposible la solución sencilla y aparece la solución sencilla y parece funcionar. La teoría final es una teoría que tiene entre otras características que la gravedad no afecta la luz. Eso es la teoría de Nordström. Bueno, a Einstein no le gustó del todo, o no sé, de toda forma, siguió por su propia línea y en noviembre de 1915, con una carrera loca con David Hilbert por medio, termina su teoría. David Hilbert era el matemático más famoso, más renombrado de su época y poco antes había empezado a interesarse en el proyecto de una teoría geométrica de gravedad de Einstein y siendo un tremendo matemático avanzaba a grandes zancadas mientras Einstein estaba ahí luchando con dominar la matemática. Pero terminan más o menos en el mismo momento y de paso Einstein presentaba un nuevo artículo cada semana. Era socio de la Academia Prusiana de Ciencias y cada semana por 4 semanas presentaba una nueva versión de su teoría. No sé qué pensaban los otros socios de esa academia, porque me suena como era casi como pensar en voz alta, pero en una de esas semanas encontró que su teoría en formación, y eso quedó, podía explicar el movimiento del planeta Mercurio. El planeta Mercurio se podía calcular con la teoría newtoniana con tremenda precisión, pero no se podía explicar 100% cómo se movía Mercurio. Y eso preocupaba a los astrónomos de entonces. Incluso cuando murió mi bisabuela llegó a mis manos un libro de astronomía de mi bisabuelo, más o menos un poco antes de esa época, y ahí se postulaba que había un extraplaneta muy cerca del Sol que explicaba el movimiento de Mercurio, llamado Vulcano. Así, entonces ahora saben de dónde viene Mr. Spock. Bueno, pero la teoría de Einstein explicaba exactamente el movimiento de Mercurio. Eso no explicaba la teoría de Newton y no explicaba la teoría de Nordström. Entonces Einstein
Se sintió fantástico. Mira, yo les veo. Bueno, les digo eso. Los que no son para cosas ni un poquito técnicos, por un momento piensan en la canción preferida que tienen y les cuento eso muy brevemente. ¿Cómo es la famosa ecuación de campo de Einstein? Bueno, hay una versión que se usa para calcular, hay varias versiones, uno muy famoso, pero me llevaría más que todo una charla a explicar qué son las partes, los términos. Entonces hay una versión que se puede enunciar sin mucho conocimiento previo, aunque para usarlo es medio difícil, pero se forma alguna idea que sería ese tipo de ecuación. Lo pueden encontrar en Internet en un artículo por Baez y Bunn, 2001, y capaz, no sé si ellos lo inventaron o eso existía antes. Eligen un referencial inercial, hay varios en cada punto del espacio, pero elijan uno y supongan que tengan unas pequeñas partículas, se llaman partículas de prueba. Esas son partículas para que uno puede seguir su movimiento, pero son tan livianos que no afectan el campo gravitatorio. Vamos a imaginar que hay esas partículas, no son necesarios para que funcione la ecuación, pero para ilustrarlo, es como cuando uno define el campo eléctrico, uno supone que uno pone una carga en el punto y cuál sería la fuerza sobre esa carga. Pero después piensas en el campo eléctrico si hay una carga ahí o no. Es lo mismo aquí. Ok, tienes una nubecita de esas partículas y están inicialmente en reposo. Y ese nubecito tiene cierto volumen. Y entonces la ecuación de Einstein dice que la segunda derivada en el tiempo de ese volumen dividido por el volumen es menos 4pi g sobre, g es constante de gravedad de Newton, sobre velocidad de luz cuadrado por la densidad de energía más 3 veces la presión media en ese punto. Con la presión media quiero decir que en general no es necesario que la presión en todas las direcciones sean igual, entonces haces un promedio sobre todas las direcciones. Ok, eso, y después exiges que esto vale cualquier referencial inercial que elegiste al comienzo. Entonces, eso tiene que valer para cualquier nubecito de partículas que todos tienen la misma velocidad inicial. Eso, si lo masajeas un poco, se convierte rápidamente en la ecuación de Laplace para el potencial newtoniano, en el límite newtoniano. Así es verdad. Así, en principio, tienen todos los elementos de la teoría de gravedad de Einstein. Ahora, de la formulación que ha dado, que creo que se puede entender para un estudiante de física aquí, se puede entender, pero hay que reescribirlo bastante antes que uno puede calcular mucho con eso. Ok, ahora vamos más a estos medios. Bueno, Einstein publicó su ecuación. Ok. Vamos a ver dónde llegamos. Ok. Einstein pensó que su ecuación era muy difícil de resolver. Pero en como 3 semanas, bueno, más o menos un mes, un poco menos, Karl Schwarzschild encontró una solución exacta a la ecuación para el caso muy importante de un campo gravitatorio estático, constante en el tiempo y esféricamente simétrico.
Eso es muy importante porque eso aplica, por ejemplo, a buena aproximación a la Tierra. La Tierra es una esfera y no cambia en el tiempo. Entonces uno espera un campo estático, esféricamente simétrico. Mismo con el Sol. Entonces encontró eso un poco después, unos meses después, independientemente, Johannes Strauss encontró lo mismo. Schwarzschild era un tipo muy interesante, era capaz el más renombrado astrónomo alemán de su época, y un arranque de patriotismo se anotó en el ejército al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Con sus 40 años encontró esta solución y algunas otras cosas mientras estaba en el frente ruso, y se murió unos pocos meses después de enfermedades contraídas en las trincheras. Capaz, como pequeña recompensación, su hijo después era también un muy famoso astrofísico en Princeton. Capaz vive todavía, no vive. Bueno, después de la guerra, Arthur Eddington, un inglés, confirma la teoría de Einstein, a diferencia de la de Nordström, predice que la gravedad dobla el camino de la luz. Y eso fue confirmado por Arthur Eddington en 1919 con las observaciones de estrellas acerca de un eclipse del Sol, que la presencia del Sol doblaba el camino de la luz desde las estrellas a la Tierra, entonces movía la aparente posición de las estrellas. Hoy en día se puede ver el efecto muy directamente. Ahí hay, no sé si se ve bien de dónde están, hay como unos arcos, como semicírculos. Esas son las imágenes de unas galaxias atrás de ese par de estrellas muy, muy lejos, que están muy distorsionados por gravedad, las imágenes. Porque hay las estrellas adelante simplemente lo hacen parecer como los ojos, pero no tienen mucho que ver. Habría alguna galaxia mucho más atrás que está distorsionando la imagen de esas galaxias azuladas que ves como círculos. Entonces ese efecto de doblamiento de la luz está muy confirmado. Y bueno, pero con eso, una teoría increíble por un alemán, confirmado por un inglés, todo eso después de esa horrible guerra, eso realmente captó la imaginación del mundo. Einstein se convirtió en una celebridad mundial y relatividad estaba en boca de todos. Y aquí hay como un dibujito de cómo se imagina la reacción de la gente a pensar de la relatividad. A mí me gusta especialmente al caballo ahí atrás del blanco, que también parece que está pensando profundamente. Ok. Bueno, yo dije que iba a hablar de agujeros negros. Entonces, ¿qué es un agujero negro? Bueno, realmente está ya en la solución de Schwarzschild. La solución de Schwarzschild tiene esa peculiaridad que si por algún motivo un cuerpo es más chico a una distancia, su radio es más chico que lo que se llama su radio de Schwarzschild, que es un radio proporcional a su masa. Es un radio muy chiquito. Para la Tierra es como, no sé, 1 centímetro. Para el Sol sería unos kilómetros, 1 kilómetro y pico. Mucho más chico que normalmente es el tamaño de los cuerpos. Pero si por algún motivo ese cuerpo es tan chiquito que está dentro de su radio de Schwarzschild, entonces vale lo que se llama la solución de Schwarzschild de vacío, la parte que está fuera del cuerpo.
vale hasta el radio de Schwarzschild. Y ahí pasa una cosa curiosa al radio de Schwarzschild, y eso es que nada puede salir, ni luz ni nada más puede salir de ese radio una vez que está dentro. Y eso se entiende así. Aquí hay un diagrama en lo que se llama coordenadas Eddington-Finkelstein de la solución de Schwarzschild, y ahí muestran los conos luz, porque la geometría de esta curva, los conos luz, no son iguales en todos lados, y en la medida que uno se acerca al cuerpo gravitatorio, que es, capaz tengo que explicar, el círculo es el radio de Schwarzschild, el eje vertical es tiempo, entonces donde está ese cilindro es básicamente donde está la masa que está atrayendo cosas, la fuente del campo gravitatorio. Y como ven, los conos, esos conos, que son los conos luz, que son los de cuales no puedes escapar porque no puedes viajar más rápido que la luz, esos andan inclinándose hasta que cuando entras dentro del cilindro, del radio de Schwarzschild, están abriendo solo dentro del cilindro. Entonces, mientras quedas dentro del cono, no puedes salir del cilindro. Entonces, no puedes escapar del radio de Schwarzschild. Y es peor que eso incluso. No solo estás en esa cárcel ahí, pero ves que se inclinan más y más. Entonces, no solo estás encarcelado, estás obligado a ir hacia el centro, cada vez más. Incluso estás obligado a llegar hasta el centro en un tiempo finito. Ok, entonces, puede pasar eso. Bueno, en 1931, un hindú muy joven, de 19 años, tomó un barco para ir a Inglaterra para estudiar física, y era muy largo el viaje de barco, varios meses, y se ocupó en ese tiempo a tratar ese problema. Se ve que era un estudiante muy entusiasta. Eso es Subramanian Chandrasekhar, y encontró con razonables ideas de qué podía ser la materia, que era imposible para una estrella esférica de masa mayor que más o menos 3 masas solares sostener su propio peso una vez que agota todas las reacciones exotérmicas, ¿no? Hace reacciones exotérmicas que generan calor, eso infla la estrella, pero después de varios se agotan esos procesos, como se le agota la nafta, se enfría, y hay unas cosas que mantienen cosas frías, evitan que colapsen, ¿no? Esta mesa es sólida y sería sólida a 0 grados Kelvin también. Bueno, capaz se rompe un poco, pero en principio tendría que ser. No requiere su solidez que sea caliente. Pero estas fuerzas tienen sus límites, y resulta que si son suficiente la masa, simplemente lo comprime y colapsa al radio de Schwarzschild, y sigue colapsando, y en tiempo finito llega a radio cero, un punto. Eso fue extendido por Oppenheimer y Volkov porque se encontró algunos nuevos efectos, estrellas de neutrones y cosas. De todas formas, no cambió la conclusión final. Hoy en día el límite está un poco más afinado a partir de observaciones. 2.17 masas solares parece ser el límite. Si tienes más que eso, entonces cuando se te agota la nafta, colapsas a un agujero negro. Por suerte no hay personas de ese tipo de masa. Bueno, eso fue todo una interesante especulación, pero en 1964
se encontró el primer candidato de ser uno de esos agujeros negros, signos X1. En 74 se descubrió Sagittarius A estrella, que gradualmente se acumuló más y más evidencia, que sea un enorme agujero negro de 2.6 millones de masas solares en el centro de nuestra galaxia. Y hace 2 años fue observado a través de ondas gravitacionales la coalescencia de 2 agujeros negros. Aquí hay una imagen que capaz conocen, la película Interestelar, donde hicieron un gran esfuerzo que al menos lo visual sea realístico. Eso es como puede ser el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Kip Thorne insistió que se ponga eso es un agujero negro con un disco de materia orbitando en torno de eso. El disco orbita muy rápidamente a distintas alturas, van a distintas velocidades, hay fricción, puede haber otros efectos. De todas formas hay muchas reacciones nucleares, entonces raría como loco. El agujero negro no, pero el disco sí. Y la gravedad distorsiona la luz, es muy activo, aunque creo que más que esto. Así también tiene un disco chico. Bueno, quise hablar un poco del trabajo de Hawking. Hasta ahora solo llegó a andar en un ascensor de caída libre. Esas ideas en 65 eran controversiales, incluso unos rusos, Lifshitz y Kalashnikov, decían haber comprobado que todo eso pasaba solo porque se había siempre supuesto que todos esos cálculos que tenían una simetría esférica exacta. Eso es una idealización que uno hace para calcular, pero no es una cosa que se da exactamente en la naturaleza muy fácilmente. Así entonces surgió la pregunta, todo eso, realmente el aspecto de colapsar a cero, a volumen, en tiempo finito, ¿eso realmente pasa o eso es solo un artefacto de hacerlo, el cálculo con esa simetría perfecta? Como con simetría perfecta puedes dejar una pelota sobre una aguja y quedar ahí para siempre balanceada, por ejemplo, ¿no? Entonces Roger Penrose, que está en la foto arriba, demostró, es un matemático inglés, demostró que no, que bajo circunstancias muy generales sí había ese colapso total de las estrellas. Y Stephen Hawking, que entonces era un estudiante de doctorado, se sumó a ese esfuerzo y juntos extendían muchos esos resultados y formularon sus famosos teoremas de singularidades que mostraban que esos fenómenos, los agujeros negros, parecían ser cosas genéricas de la naturaleza, que ahora al menos los aspectos del horizonte quedan confirmados porque hemos visto esas cosas, pero en ese entonces estaba todo en papel. Ok, quise decir algunas cosas curiosas sobre los agujeros negros. Son pelados aparentemente. Israel y Hawking y otros mostraron que no importa qué tiras adentro de un agujero negro, si son elefantes, casas, pelotas de fútbol americano, de ahí en internet no tiene cosas americanas a menudo. No importa, se olvida el agujero negro de qué eran las cosas. Las únicas características que tenga un agujero negro parece, después de un tiempo que se calma, después de digerir esas cosas, es su masa,
su spin, un momento angular, si quieres decirlo así, y su carga eléctrica, y nada más. Entonces, John Wheeler, que es otro físico, dijo que agujeros negros no tienen pelos. Ahora, para un físico que trabaja en eso hace muchos años, eso parece una frase muy inocua, técnico, porque eso se dice todo el tiempo, pero en el momento parece que lo escribió en un artículo y el redactor escribió de vuelta que este tipo de obscenidad no iba a tolerarse en su revista. Entonces se metió en líos, pero ahora ya ha perdido todo. No sé qué estaba pensando, qué cosa freudiana realmente, pero ahora ya es una frase puramente técnica. Ok, entonces eso es un poco raro, de cierto punto de vista al menos, porque las leyes físicas suelen ser reversibles en el tiempo, que podías andar desde las condiciones finales a las condiciones iniciales, como al revés, y entonces se conserva la información, y aquí parece como desaparece. Bueno, déjame decir eso muy brevemente. Después Hawking y Bekenstein y otros encontraron las llamadas leyes de mecánica de agujeros negros, que son totalmente análogos a las leyes de mecánica de termodinámica. Hay 3 o 4, dependiendo cómo lo quieres ver, leyes que corresponden uno a uno a las leyes de termodinámica, con la aceleración de gravedad en la superficie, en el horizonte de eventos, en el radio de Schwarzschild, teniendo el rol de la temperatura y el área del horizonte de eventos, esa esfera de radio de Schwarzschild, teniendo el rol de entropía. Bekenstein, que está en la foto, ese es lo único, es una cosa curiosa. Siempre intenté encontrar imágenes de la gente en la edad en que hicieron los trabajos, pero de Bekenstein no hay ninguno. Era un joven estudiante mexicano en ese momento, pero solo tengo esa foto de su vejez inminente. Él creía eso, quiso tomar eso muy literalmente, que realmente esa aceleración era la temperatura del agujero negro y el área era la entropía, pero eso no podía ser, porque si algo tiene una cierta temperatura en termodinámica, entonces debe estar en equilibrio con cualquier otra cosa que tiene la misma temperatura. Es así en termodinámica. Pero cualquier cuerpo caliente con cierta temperatura radia, pero el agujero negro solo absorbe, entonces habría continuamente energía pasando desde un cuerpo al agujero negro, y eso no es equilibrio. El equilibrio tiene que salir igual cantidad del agujero negro de energía como sale del otro cuerpo para mantenerse. Y entonces parecía como no podía ser, y entonces Hawking y otros, había un congreso, todo el mundo rezongaba a Bekenstein diciendo que, bueno, más o menos que era una tontería, cómo iba a decir eso. Y después Hawking se fue a Rusia, donde Seldovich, que está en la foto ahí, con sus estrellas por servicio a la Unión Soviética. Él era un hombre mayor en ese entonces, pero había estado con Starobinsky, había estado calculando la producción de partículas cuánticos por un campo gravitatorio. Resulta que un campo gravitatorio por procesos cuánticos produce partículas. Hawking se fue a casa, en 74 encontró, inspirado por eso, ese trabajo, que un agujero negro común y silvestre de Schwarzschild produce radiación. Con eso funcionó la idea de todo, pero lo que Bekenstein quiso hacer, tomarlo literalmente, que el agujero negro tiene cierta temperatura, tiene cierta entropía proporcional a su área, y
Bueno, pero, Boltzmann, este hombre, nos dice, y perdón si no saben qué es entropía, acá ya en un momento ya vuelvo a cosas más terrenales, pero algunos de ustedes sí saben qué es entropía, ¿no? Algunos dicen. Dice que la entropía de un estado, un sistema en un cierto estado termodinámico es el logaritmo del número de estados de la descripción exacta microscópica del sistema compatible con ese estado termodinámico. El estado termodinámico es una descripción parcial de un sistema y hay muchos estados en la descripción detallado que corresponden al mismo estado termodinámico. Y el logaritmo del número de esos estados es la entropía. Y Boltzmann le gustó mucho, entonces tuve esa fórmula en su tumba ahí. Hawking incidentalmente tiene esa fórmula que está abajo, quiere tener eso en su tumba, en el medio, pero su tumba se ve que no está hecho, entonces no conseguí ninguna foto de eso. Ok, y entonces si el horizonte tiene esa entropía, entonces debe tener un montón de estados en su descripción microscópica. Y se puede calcular cuántos de esos estados debe ser, y si lo piensas en términos de una memoria de computadora, ¿no? La memoria de computadora tiene también un número de estados posibles distintos, dependiendo qué pones en la memoria, ¿no? Y entonces eso se puede decir que el horizonte puede almacenar 1.4 por 10 a 69, potencia 69 bits por metros cuadrados. Eso es un número realmente enorme. Entonces yo intenté inventar una manera de hacer entendible un poco eso. ¿Cuán grande es eso? Supongamos que cada estrella en el universo visible, que se puede ver en principio desde donde estamos, tenga un planeta, y en cada uno de esos tiene un sistema, un tráfico de internet igual como en nuestra Tierra. Y supongo más que grabamos todos los mensajes, todo lo que se transmite en internet de todos esos planetas por un año. Entonces eso cabe en un ángstrom cuadrado de horizonte de eventos. Un ángstrom, para los que no saben, es más o menos el radio de un átomo de hidrógeno. Es muy chiquito. Entonces ese es un número tremendamente, enormemente, absurdamente grande. Hay una enorme cantidad de información ahí. A la vez recién estábamos diciendo que dónde va la información, porque solo hay la masa, el momento angular y la carga. Y ahora, con eso, parece que hay un montón de información. Entonces eso nos deja un montón de interrogatorios que todavía nos siguen. ¿Qué son esos grados de libertad en el horizonte que tienen tantos posibles estados? ¿Qué son? Está ahí la información de las cosas que cayeron dentro del agujero negro. ¿Qué pasa con esa? Si irradia el agujero negro, entonces eventualmente, después de mucho tiempo, va a evaporar completamente. Pierde masa, energía, entonces masa en la medida que radia y se hace más chico, y en un tiempo finito llega al final, finito pero muy largo. ¿Qué pasa con esa información? Si la información de las cosas que caen adentro queda en el horizonte, ¿qué pasa con la información de las cosas que llegan a la singularidad en el centro? Todas esas cosas son una gran confusión hasta hoy en día. Han habido importantes avances, quiero solo terminar con eso aquí. En 96
Andrew Strominger, un norteamericano, y Qumrun Vafa, un iraní, aunque creo que trabaja también en Harvard con Strominger, no estoy seguro de dónde está. Hicieron una propuesta y dentro de la teoría de cuerdas podían proponer para cierto tipo de agujeros negros. Yo les he hablado del agujero negro de Schwarzschild, pero ahí se puede dar algunas vueltas más. Y para cierto tipo ellos propusieron qué serían esos grados de libertad. Y después, solo un año y pico después, Juan Mardacena, un argentino, usando, y que había trabajado con Strominger, usando ideas de ese trabajo, desarrollándolas, propuso una llamada equivalencia holográfica entre teorías con gravitación en un espacio-tiempo, por ejemplo, de 4 dimensiones, y como nuestro espacio-tiempo, y teorías sin gravitación de 1 dimensión menos. Eso, si tuviera tiempo, les explicaría por qué es una cosa fantástica, pero lo es. Y este resultado, que realmente es el fruto en última instancia de esos trabajos de Hawking sobre la entropía y la radiación, y de mucha otra gente, realmente ha dominado la física teórica desde entonces, desde 97, el desarrollo de esa idea. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas o... Creo que después o hay un café o algo así. Pero si quieren hacer algo... ¿Sí? Primero que nada, agradecerle, muy interesante la conversación. Yo me preguntaba, ¿cómo hay bastantes resistencias en cuanto a las cosas que planteó Einstein? O sea, porque, por lo menos por este lado del planeta, lo que tiene que ver con la enseñanza, ¿no?, de física, si bien Einstein dejó atrás o corrigió varias cuestiones planteadas por Newton, se siguen enseñando lo que planteaba Newton. O sea, ¿por qué usted piensa que se da eso si es que se da? Digo, he tenido la experiencia de ir a otros países de América Latina y también se da así. O sea, la enseñanza de física a nivel de educación media jerarquiza sobre todo lo que tiene que ver con la teoría newtoniana, y a Einstein prácticamente no se lo menciona. Pero en función de lo que usted planteaba y algunas lecturas que yo tengo, resulta obvio que muchas de las cosas que planteaba Newton que está mal, que no son así, y sin embargo se siguen planteando así, o se siguen enseñando así, o se siguen desarrollando así recursos. La cosa es que yo creo que la teoría de Einstein es muy importante para la física. Es importante para ciertos fenómenos prácticos, ingenieriles, y es muy bueno enseñarlo porque te enseña a pensar más ampliamente, te libera la mente, te permite cuestionar cosas y en ese sentido es muy valioso. Por otro lado, la mecánica de Newton es más cercano, aunque no idéntico, a nuestra intuición de día a día, y además es adecuado, es suficientemente bueno para muchísimas aplicaciones prácticas. Entonces, en la ingeniería, por ejemplo, si haces un puente o algo así, es puramente Newton ahí. Incluso la NASA, cuando hace todos los cálculos para ir a la Luna y todo eso, era puramente newtoniano y era suficientemente difícil ya así. Hay algunas cosas como el GPS, por ejemplo, no funciona si usas física gran newtoniana, te daría resultados completamente mal. Dice que tu auto está, no sé,
a 1 kilómetro de donde estás realmente, o capaz no está tan mal el error, pero para ubicar bien con el GPS necesitas no solo relatividad especial, eso es una parte gruesa, pero hasta relatividad general, la teoría de gravedad de Einstein, para hacerlo bien. Eso es una aplicación práctica, pero para muchísimas cosas la teoría de Newton es suficiente y es mucho más fácil. Suficiente. Para que pueda cerrar a los chiquillos y los estudiantes la diferencia entre un agujero negro y un agujero de gusano. Sí. No son cosas compatibles, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Bueno, tienen que ver. Se puede de hecho pensar el agujero negro como un agujero de gusano que se cierra antes que logras cruzarlo. Incluso la máxima extensión se puede extrapolar de alguna forma la solución de Schwarzschild. Su máxima extrapolación es un agujero de gusano. Pero como yo dije, está puesto tal que en la medida que entra se cierre y bueno, te hace gnocchi en el camino. ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad acerca de que podrían generarse agujeros negros en el acelerador de partículas? Bueno, lo que seguramente se tendría que poder formarse agujeros negros, o uno pensaría muy chiquitos. El problema es que cuando se hacen muy chiquitos empieza a ser cuestionable si aplica la teoría de relatividad tal cual que está formulado aquí. De alguna forma, y eso se ve en intentos a teorías cuánticas de gravedad, como la teoría de cuerdas, que esas ideas, cuando se hacen muy chiquitos los agujeros negros, de alguna forma se disuelven. Que la teoría de Einstein es una aproximación que es muy buena cuando son grandes, pero cuando son chiquitos hay que tomar en cuenta otros efectos que hacen importantes y ya no son como agujeros negros. Entonces, creo que no se sabe qué se debe esperar. Por eso creo que quieren hacer el experimento. Pero creo que no... Bueno, todo nuevo es potencialmente peligroso, pero hay que entender una cosa de un agujero negro. No es como un aspirador, ¿no? Si la Tierra colapsaría un agujero negro, su fuerza de gravedad sería la misma, ¿no? Si estás a la misma distancia del centro, claro. Entonces no es que se forma un agujero negro y se come todo el mundo de entrar. Aunque, bueno, siempre cuando haces algo nuevo, pues puede ser que pisaste la baldosa floja. Bueno, pero sí, sería una cosa más o menos imparable. Lo que uno esperaría, si la teoría más o menos que tenemos más o menos aplica, es que evaporaría muy rápidamente. Entonces duraría muy poco. Porque la evaporación por la radiación de Hawking es más rápido cuando es más chiquito. Cuando están muy grandes, radian muy poco y después más y más rápido y al final hacen una gran explosión. Pero si son muy poco masivos de entrada, simplemente hacen desaparecen.